Con ustedes queda, buen día, antes que nada, buen día. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Me recuerdo dónde quedamos, por favor. Este ya hicimos con ustedes, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Esto, También, doctora. tiroglobulina. Sí, doctora, igual. En almacenamiento que aquí. Acá, Ujú. acá quedamos, ¿sí? Sí. Ahí. En lo que se refiere al almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas, la T3 y la T4 junto con los residuos tirosílicos quedan en almacenamiento siempre ligados a la tiroglobulina, es decir, que forman parte de la tiroglobulina y están dentro del líquido folicular. Una vez que llega la señal por la TSH, se produce la endocitosis de gotas de coloide que contienen tiroglobulina iodada, pasan al lumen folicular del tirocito, es decir, pasan del lumen del líquido folicular a la célula por la membrana apical y se forman vesículas endocíticas que contienen tiroglobulina, que se fusionan estas con los lisosomas. Entonces constituyen los fagolisosomas, los cuales se van a desplazar hacia la zona basal del tirocito. En este camino son atacadas por enzimas endopeptidasas, específicamente las catepsinas. Se produce la proteólisis de la tiroglobulina iodada y salen del tirocito aproximadamente el 80% como T4 y el 20% como T3. Pasan a la circulación. Les vuelvo a repetir, como ya dije anteriormente, la T4 se convierte en T3 básicamente o principalmente, no en el único lugar, en el hígado por deyodinación. Y la T3 es la que se va a unir a su receptor. Acá tiene la tiroglobulina, es captada nuevamente por la célula en la membrana apical. Se forman junto con los lisosomas, los fagolisosomas, actúan las enzimas. Liberamos la tiroglobulina y se separan de la tiroglobulina. Liberamos solamente T3, T4, que por la membrana basal pasan a la circulación. Entonces, se hace todo este recorrido primero hacia la célula, hacia el líquido folicular del yodo, y luego salen las hormonas tiroideas en contracorriente, ¿cierto? Contragradiente. Acá tenemos las enzimas que van a actuar sobre la tiroglobulina, separando la T3 y la T4 de la tiroglobulina para que salgan solamente T3 y T4 de la célula. Esta T3 y esta T4 libres entran en la circulación. Vamos a tener una fracción ligada a proteínas y una fracción libre. Acá tienen un resumen de todo lo que hemos hablado. El yodo ingresa a las células tiroideas en la membrana basal con el transporte del NIS, que ya lo describimos. Ingresa líquido coloide, el yoduro se organifica, se forma el yodo por oxidación en presencia del peróxido, superóxido. Actúa la tiroglobulina, se produce la organificación formando los residuos tirosílicos. Luego de los residuos tirosílicos se produce el acoplamiento, es decir, sumamos dos
una monoyodo con una diodo o dos diodotirosinas para formar T3 y T4, y también se forman las diodotirosinas por acoplamiento de dos monoyodos. Pero bueno, básicamente las que van a estar son estas dos y no esta. Se acoplan a la tiroglobulina, nuevamente continúan dentro de lo que es la tiroglobulina. Tienen la contracorriente, vuelven a ingresar a la célula por la membrana apical. Se forman los fagolisosomas, actúan las enzimas y se libera monoyodo y diyodo T3 y T4 a la circulación. Todos los pasos básicamente son, por un lado, ingreso del yodo, captación del yodo, oxidación, organificación y acoplamiento son los pasos principales en la síntesis de hormonas tiroideas. Acá van a actuar dos elementos importantes, que son la pendrina y la peroxidasa. El transporte y distribución celular de las hormonas tiroideas circulan en sangre unidas a proteínas específicas. El 75% de la T4 se une a la globulina transportadora de tiroxina, que es la TBG, o es el vaina de globulinas tiroideas. El 15% de la se une a la transtiretina, que es una prealbúmina, o TBPA. El resto se une a la albúmina, que es una mínima cantidad que se une a la albúmina. Cuando hablemos de transportes, van a ver que la única que tiene esta propiedad es unirse a albúmina y a prealbúmina. Prácticamente la única, hablaré correctamente, prácticamente la única que tiene estas características son justamente las hormonas tiroideas. Las otras hormonas, siempre esa atención, se transportan con globulinas. Bueno, estas proteínas se producen en el hígado, entonces cualquier patología, cualquier medicación que se metabolice en hígado puede provocar un trastorno en el recuento total de estas hormonas que son transportadas por proteínas. Por este motivo nosotros, cuando evaluamos hoy en día función tiroidea, ya casi no pedimos, es poco frecuente que nos vean pedir o que solicitemos la fracción total de las hormonas tiroideas. Generalmente pedimos T4 libre porque esta no va a estar alterada, no se va a ver alterada en su dosificación, en su dosaje por las globulinas, entonces no va a tener que depender no se va a presentar ninguna alteración por cualquier trastorno que hubiera en el hígado o por cualquier otra patología que altere todo lo que son proteínas transportadoras. Por ejemplo, si tenemos nosotros una paciente que está tomando anticonceptivos, es el ejemplo clásico. Estos anticonceptivos van a utilizar los estrógenos, básicamente, sobre todo, y también los progestágenos. Van a utilizar las proteínas transportadoras para transportarse y cumplir su función. Entonces, esto puede producir un nivel menor al que el paciente tiene en realidad. Entonces salen las hormonas tiroideas, se unen a sus proteínas transportadoras, globulina, prealbúmina y albúmina, en la circulación, pasan al hígado, donde se va a liberar la T3, se va a degradar la T4 en T3, y la T3 es la que va a unirse básicamente a su receptor. Pues para que recuerden un poco el eje hipotálamo, hipófiso tiroideo. Tenemos en hipotálamo la TRH, va a actuar sobre la TSH, esta actúa sobre la tiroides, se produce la T3, T4, pasa a la circulación, llegamos a hígado, T4 se convierte en T3, la T3 se va a unir a su receptor cumpliendo la acción específica. En intestino, bueno, tenemos otro día, no es importante. Y la T3 y la T4 van a hacer un feedback, una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo hipófisis.
se ve que por el otro lado, TRH y TSH siempre es un feedback o un estímulo positivo. Y bueno, vamos a empezar hipotiroidismo. Vamos a hacer un recuerdo rápido, porque ya hemos avanzado en la primera parte. No es necesario que se lo repita, ustedes ya lo conocen. En hígado, la T3, la T4, básicamente la T3 actúa en el recambio de lípidos, aumenta la gluconeogénesis, disminuye la sensibilidad a la insulina, a nivel de músculo aumenta el metabolismo oxidativo, aumenta la sensibilidad a la insulina, en el tejido adiposo aumenta la lipólisis, aumenta la termogénesis, aumenta el gasto energético, a nivel del corazón aumenta la relajación tólica y la actividad contráctil, en vasos sanguíneos aumenta el óxido nítrico, disminuye la resistencia arterial, aumenta el tono venoso, se aumenta el óxido nítrico, entonces hablando que mejora todo lo que es la vasodilatación. Por lo tanto, pacientes con problemas tiroideos pueden presentar cuadros de vasoconstricción con hipertensión, sobre todo en los pacientes con hipertiroidismo. Conjunto de manifestaciones clínicas. Bueno, vamos a definir el hipoparatiroidismo como un conjunto de manifestaciones clínicas que es causada por la deficiencia de la hormona tiroidea de la T4, cuando hacemos el dosaje de laboratorio, sobre todo la T4 libre, con una consiguiente acción insuficiente de la T3, obviamente a nivel tisular, que esto lleva a que sean todo lo que son los procesos metabólicos sean mucho más lentos en forma generalizada. En estados avanzados de hipotiroidismo, se produce una acumulación de fibronectina y glicosaminoglucanos hidrofílicos en la hipodermis, músculos y otros tejidos, y esto se conoce como mixedema. Entonces en tiroides, en patología tiroidea nosotros no hablamos de edema, sino de mixedema, y es por este acúmulo que les acabo de referir. Dentro de la clasificación tenemos hipotiroidismo primario, secundario y terciario. El primario es cuando la alteración se presenta en la tiroides directamente. Secundario en la hipófisis y terciario en hipotálamo u otros órganos. Entonces tenemos el hipotiroidismo primario, como les dije, tiroides, secundario en hipófisis y terciario a nivel de hipotálamo. Acá arriba todas las patologías que hemos descrito hasta el momento de patología a nivel de hipófisis e hipotálamo, que ya los conocen. En tiroides tenemos, por ejemplo, lo más frecuente, anticuerpos destructores de la glándula tiroides, el antiperoxidasa, que nos va a producir el Hashimoto. Pues una paciente con hipertiroidismo, Graves en el cual utilizamos nosotros yodo radioactivo, y este yodo radioactivo va a destruir la glándula tiroidea. Paciente con cáncer de tiroides, en la cual igual utilizamos yodo radioactivo y destruye la tiroides. Antitiroideos, en el caso del Graves. Cirugías parciales o totales. Tenemos también hipoplasia o aplasia de tiroides en el congénito, o ausencia incluso de la tiroides, etc. Entonces tenemos en la etiología la tiroiditis crónica que acabamos de describir, autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis crónica de Hashimoto, otros tipos de tiroiditis, tiroidectomías totales o subtotales, con probable proceso autoinmune,
que daña el tejido, el resto del tejido residual cuando son subtotales. Bueno, cuando son totales, obviamente, la tiroidectomía como tal. Tratamiento con yodo 131, es decir, la radiación del cuello, lo que acabamos de describir como parte del tratamiento del hipertiroidismo, por ejemplo. Utilizamos el Graves-Basedow que es recidiva, o aquel paciente con Graves-Basedow que no responde al tratamiento por largo tiempo, no utilizamos más de un año y medio los antitiroideos. Si persiste hipertiroidea, recurrimos al yodo radioactivo. Adenomas tóxicos de tiroides, sobre todo el adenoma único, donde hay una mutación a nivel de la subunidad alfa, es específico, entonces recurrimos al tratamiento, perdón, en la subunidad beta, que es el específico. En los adenomas únicos de tiroides es la subunidad beta. En los adenomas múltiples también tóxicos estamos utilizando, entonces en el adenoma único y en los adenomas tóxicos de tiroides solemos utilizar como terapia yodo radioactivo en el postquirúrgico de cáncer de tiroides, y esto obviamente va a producir destrucción química de la tiroides con el hipotiroidismo como consecuencia lógica. Excesivo aporte de yodo, por ejemplo la amiodarona y otros medios de contraste que nos van a producir hipotiroidismo por activación de la tiroperoxidasa por exceso de yodo, que se conoce como el efecto de Wolff-Chaikov, que es transitorio y que se recupera la función tiroidea íntegramente cuando es transitoria. Este exceso de aporte de yodo, cuando es persistente y continúa en el tiempo, se mantiene, nos va a generar hipotiroidismo. Es el caso de los pacientes que están tomando amiodarona, que se sigue utilizando nuestro medio como antiarrítmico, y que estos pacientes consultan por cambios, obviamente, con sueño, cansancio, malestar, aumento de peso. Puede haber una agravación con una bradicardia mucho más manifiesta, hipotensión, trastornos del sueño, trastornos del ciclo menstrual, piel seca, etcétera, etcétera, todos los síntomas del hipotiroidismo. Y bueno, en ese momento evaluamos tiroides y encontramos que sí hay alteración con hipotiroidismo y es por acción de la amiodarona. Sobredosis de los fármacos antitiroideos, que también se los he descrito a los antitiroideos cuando estamos tratando hipertiroidismo, que obviamente es un hipotiroidismo transitorio y que revierte tras retirar los antitiroideos. Ingesta de compuestos de litio, pacientes con cuadros depresivos severos, se sigue utilizando también como terapia el litio. Antes encontrábamos, sobre todo en estos pacientes que solían confundir con la clínica, hipotiroidismos severos, incluso mixedemas francos con comas mixedematosos. No llegamos a estos extremos. El litio bloquea la secreción de T4 y T3, básicamente. El nitroprusiato sódico, la fenitoína y otros inhibidores de la tirosina sinasa o los interferones alfa. También puede haber deficiencia grave de yodo, para eso nosotros medimos la durias, es lo que se ha hecho hasta la fecha para demostrar qué áreas geográficas, qué zonas ingresa a nuestro país con deficiencia de aporte de yodo. Es por eso que a partir de esos dosajes de ioduria, cuando eran muy bajos, se determinó esta zona tiene deficiencia de yodo en el aporte y tenemos el suplemento de yodo. En nuestro medio en Bolivia es con la sal yodada. El problema con la sal yodada es que nunca llega bien yodada a nuestro consumo, la sal de mesa, porque lamentablemente se vende o se expiden en bolsas plásticas transparentes. El sol actúa sobre la sal, de modo que se pierde el yodo, se lo pierde. No se controla que no haya humedad, la manera que agarran la sal, la cargan en camiones, las tiran en camiones en condiciones paupérrimas, vienen expuestas al sol, a la lluvia, etc. Entonces, todo este proceso de transporte, almacenaje de la sal yodada hace que se pierda el yodo y llegue al consumo diario con cantidades ínfimas o ninguna concentración de yodo.
Y si llega en buenas condiciones, nosotros hacemos lo mismo, colocamos en frascos que no cubren del sol, de la luz, para que no se pierda el mismo. Agarramos el salerito y estamos tirando la sal muchas veces sobre la comida y el vapor sale cuando estamos preparando los alimentos, cumple la misma función, altera el yodo, se pierde el yodo. Utilizamos cucharas metálicas, también hace que se pierda el yodo, entonces tenemos que utilizar cucharitas o cucharillas o cualquier dispositivo que va a estar en contacto con esta sal yodada, tiene que ser cualquier otro material que no sea metálico. Nuestros saleros son con tapita metálica, por eso son los que utilizamos habitualmente. Entonces todos esos factores hacen que sigamos perdiendo el yodo y llegue una sal pobremente yodada. Aunque en 1996 o 98, uno de nuestros endocrinólogos en Sucre, que todos ustedes lo conocen, no voy a dar su nombre por respeto, publicó en una revista médica, justamente en un curso que estaban haciendo de tiroides, me recuerdo bien, que parece la vergüenza de mi vida. No todos los otros colegas estaban allá. Después publicó este médico un trabajo indicando que Bolivia está libre, se ha erradicado el hipotiroidismo por deficiencia de yodo, y publicó un estudio muy bien hecho, pero fue una copia, obviamente, de otros estudios a nivel mundial, donde demostraba yodurías totalmente normales en la población boliviana. Nos preguntaron, nos hicieron preguntas al respecto, si nosotros conocíamos cómo se había llevado a cabo el estudio. Todos tuvimos que decir que sí, que ya estábamos conscientes de cómo se hizo el estudio. Y en realidad sabíamos, nosotros estábamos conscientes, los estábamos presentes ahí, que en Sucre, sobre todo en Sucre, pues se lleva a cabo en Sucre ese estudio, y en medicina nuclear en el instituto, y la universidad estaba de por medio. No teníamos ni siquiera la campana con la que se hacían en aquel momento las yodurias, nos contábamos con los equipos, pero bueno, fue un dibujo, un trabajo dibujado. Y con ese estudio Bolivia estaba libre de la deficiencia de yodo, por lo tanto estaba libre del hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Bueno, la deficiencia grave de yodo en el medio ambiente o exposición crónica a sustancias posiógenas que inhibe la acumulación de yodo es otra de las causas, como por ejemplo los percloratos, los tiocianatos, los nitratos que están en algunos alimentos, como la yuca, por ejemplo, en el oriente. La etiología, dijimos, el secundario se produce por deficiencia o falta de secreción de la TSH. Habitualmente en el contexto de un hipopituitarismo va a haber un tumor en la silla turca, enfermedades infiltrativas o inflamatorias a nivel de hipófisis, lesión de origen vascular, traumatismo, lesiones iatrogénicas, irradiación, cirugía. El terciario, ausencia o déficit de hormona de la TRH, por alteración en el hipotálamo, puede haber una neoplasia, enfermedades infiltrativas, inflamatorias, como la sarcoidosis, o por lesión del tallo hipofisario. El hipotiroidismo subclínico se define como aquel cuadro clínico en el que no se llega a la disminución total de hormonas tiroideas o una disminución franca de hormonas tiroideas, pero que es suficiente esta disminución de hormonas tiroideas para que la TSH comience a elevar sus niveles por encima de lo normal. Es el diagnóstico difícil, complicado para cualquier médico, porque es prácticamente asintomática en la mayoría de los pacientes. Sus manifestaciones son muy poco específicas, podemos relacionarla con otras causas, podemos confundir con enfermedad renal, porque tiene mucho dolor
comparte tiene similitud de su cuadro clínico. De hecho, muchos pacientes, pero en casos de mixedema, por ejemplo, hipotiroidismo, que han llegado a la mixedema, muchos pacientes han sido tratados con insuficiencias renales agudas que nunca revirtieron el cuadro, pero en realidad era base de hipotiroidismo como mixedematosos. Luego, de la tenemos que sí se cuenta. Sí, se podemos entonces diagnosticamos la forma temprana y se trata de forma temprana en el cuadro clínico. El 80% de pacientes con hipotiroidismo son mujeres. En general, tenemos una relación de 2 a 3 mujeres por cada varón que enferma con patología tiroidea. Esa es la relación que tenemos, que se mantiene a la fecha. Obviamente las probabilidades de padecer el hipotiroidismo se incrementan con la edad, a mayor edad, mayor riesgo, por todas estas causas, movilidad, riesgo de radiación del cuello, cirugías, medicación. Muchos pacientes tienen la resistencia de carga, muchos se usan en depresión, ansiedad, COVID, incluso de estrés, ansiedad, depresión. Algunos están medicados con litio, hace que se altere todo lo que es el metabolismo de yodo, que se gatilla la parte inmunológica, frente a lo que es estrés, se gatilla la parte inmunológica, etc. Entonces, tenemos mayor riesgo de padecer enfermedad. Se estima que un 5% de la población adulta mundial a nivel mundial tiene hipotiroidismo clínico. Y si encontramos anticuerpos antitiroideos que entramos dentro del contexto de hipotiroidismo, de tiempo común dentro de la tiroides crónica de Hashimoto. Obviamente todos estos anticuerpos van a reducir de forma gradual la función tiroidea y del hipotiroidismo subclínico, si continuamos no tratamos a tiempo, no se diagnostica el hipotiroidismo subclínico como comunidad, va a evolucionar hasta que llegue a ser un hipotiroidismo manifiesto con toda la clínica. Y obviamente la laboratorio. Las concentraciones en TSH han disminuido los tiroideos variables, dependen de la edad, rasgos, sexo, de los aportes de yodo. Gran parte de la metodología usada en la determinación del TSH amplía el rango de los de TSH 0,4 a 5 y algunos laboratorios seleccionaban la preferencia de 0,4 a 3,5, otros de 0,5 a 5. Algunos mandan laboratorios de 0 a 5 a 4.5 a 4. Y bueno, dependiendo de esto, nosotros hacemos nuestra evaluación, nuestro diagnóstico. Pero bueno, de manera vamos a tomar como un valor de corte de 5 y concentración de 5, aunque el consenso de 2019 hay estrategias por encima de 4.5. En adultos, en niños, concentración mayor de 5 a partir del mes de vida se consideran elevadas. Por otra parte, tratamos de hipotiroidismo clínico moderada cuando tenemos un valor de TSH de 5 a 10 y severo y un hipotiroidismo franco establecido. Tenemos TSH por encima de 10. 1000 unidades internacionales por litro. La evaluación tiene para diagnosticar cualquier patología endocrinológica, no hacemos una sola medición o laboratorio, solo se repite, volvemos a repetir siempre los dosajes, tenemos que hacer 2 mediciones por lo menos distintas y en tiempos diferentes para hacer diagnósticos de hipotiroidismo subclínico. En etiología tenemos la tiroides de Hashimoto, que es la expresión autoinmune de ese hipotiroidismo. La hipertiroidismo persistente, causas genéticas de disfunción tiroidea, mutaciones en el receptor TSH, mutaciones de ROX2,
síndromes genéticos, el Down, más frecuente, con el cáncer mayor de consultas, déficit de yodo, como nuestro medio, de controles de yodo, medicaciones que contienen yodo, en su molécula, antitiroideos, etc. Alimentos y descritos, exposición a radiaciones ionizantes, obesidad, causas idiopáticas, y un pseudo hipoparathyroidismo tipo A.